neurotransmisor fundamental en el cerebro, que desempeña un papel crucial en varias funciones fisiológicas y psicológicas, incluyendo la regulación del movimiento, la motivación, el placer y la recompensa. Para iniciar hablaremos de la fórmula química de la dopamina, esta interpretándose que contiene 8 átomos de carbono, 11 átomos de hidrógeno, 1 átomo de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno. La dopamina es una catecolamina. Entiéndase como las catecolaminas son un grupo de neurotransmisores y hormonas que incluyen la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Se producen en las glándulas suprarrenales y en neuronas del sistema nervioso central y periférico. Estas moléculas son cruciales para la respuesta del cuerpo al estrés y están involucradas en varias funciones fisiológicas. Una cosa que caracteriza a este tipo de moléculas es que están compuestas por un anillo bencénico, con dos grupos de hidroxilo en la posición 1 y 2, también conocidos como 1 y 2 dihidroxibenceno, y una cadena lateral amina. Dichas cadenas laterales son las que hacen variar las diferentes catecolaminas, lo que determina sus propiedades y sus funciones. Continuando con lo anterior, describí cómo funciona la reactividad de la dopamina. Como vas a comprender, tomamos a los grupos funcionales que componen a la molécula. Contiene un grupo amina y dos grupos hidroxilo. Estos son los grupos que le confieren las propiedades reactivas. Los grupos hidroxilo pueden participar en reacciones de oxidación, mientras que la amina, el grupo amina, puede actuar como un nucleófilo. Profundizando más con esas dos posibles reacciones, nos preguntamos: ¿qué es la oxidación? Entiéndase como un proceso químico en el que una molécula pierde electrones. En la química orgánica esto suele ocurrir cuando un átomo o un grupo de átomos en una molécula se combina con oxígeno o cuando se pierde algún electrón, lo que aumenta la carga positiva de esa molécula. Es importante destacar que en muchas reacciones químicas la oxidación siempre ocurre de manera simultánea con la reducción, que es el proceso contrario, donde una molécula gana electrones. Entiéndase en términos más sencillos: oxidación es igual a pérdida de electrones y reducción es igual a ganancia de electrones. Bueno, entonces la dopamina puede ser oxidada, lo que implica la pérdida de electrones de la molécula. Cuando la dopamina es oxidada, uno de los efectos principales es la formación de la dopamina quinona, una molécula que se genera cuando los electrones de la dopamina se transfieren y la estructura química se altera. La dopamina quinona es un compuesto altamente reactivo que puede participar en reacciones secundarias, generando otros productos como aductos y productos de polimerización, en los cuales no profundizaremos. También se había mencionado de la existencia del grupo amina. Dicho grupo en la dopamina es un grupo funcional que contiene un átomo de nitrógeno unido a dos átomos de hidrógeno. Este grupo es un nucleófilo, lo que significa que contiene una tendencia a donar electrones a un átomo con alta electronegatividad o a centros electrolíficos en una reacción química. En otras palabras, el nitrógeno del grupo amina puede actuar como un atrapador de electrones, lo que convierte en un sitio reactivo en diversas reacciones bioquímicas. Esta propiedad nucleofílica permite que la dopamina participe en una serie de reacciones de sustitución nucleofílica, donde el grupo amina puede unirse a compuestos como otros grupos de carbonilo, lo que influye en la interacción de la dopamina con otras moléculas y su actividad biológica, como en la formación de enlaces con receptores neuronales o en la participación en reacciones metabólicas. La dopamina 4,2-aminoetilbenceno 1,2-diol tiene varios isómeros que son compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero diferentes estructuras. Su estructura molecular incluye un anillo bencénico y un grupo amino. Existen isómeros ópticos, estructurales y geométricos que se diferencian en su configuración molecular. Primero, los isómeros ópticos. Para esto, primero debemos de saber que la estructura estereoquímica se refiere a la disposición tridimensional de los átomos y grupos químicos en la molécula, y que un átomo de carbono quirálico es un átomo de carbono especial que tiene 4 grupos químicos diferentes unidos a él, lo que crea una asimetría en la molécula y determina la configuración estereoquímica de la molécula. Ahora sí, los isómeros ópticos de la dopamina son R-dopamina, donde su configuración estereoquímica del átomo de carbono quirálico es derecho, que es su forma natural y activa biológicamente, donde R significa o indica la configuración estereoquímica del compuesto, que es
que ésta sea derecha o recta. Ahora, segundo, tenemos las S-dopamina, donde la configuración estereoquímica del átomo de carbono quirálico es izquierda, donde la S indica que la configuración estereoquímica del compuesto es izquierda o siniestra. Segundo, tenemos los isómeros estructurales, que son variaciones en la forma en que sus átomos de carbono están conectados. Primero, la noradrenalina, ausencia, que es la ausencia de un grupo en el hidroxilo en el anillo bencénico. Segundo, la epinefrina, presencia de un grupo metílico en el anillo bencénico. Tercero, 6-hidroxidopamina, disposición diferente del grupo hidroxilo. Bueno, continuamos con los isómeros geométricos y analíticos. Los isómeros geométricos de la dopamina se refieren a las diferentes disposiciones especiales de los átomos en la molécula. La dopamina tiene un doble enlace entre los átomos de carbono 3 y 4, a lo que da lugar a dos posibles configuraciones geométricas. Primero, la dopamina cis. Los átomos de hidrógeno y hidroxilo están en el mismo lado del doble enlace. Segundo, la dopamina trans. Los átomos de hidrógeno y hidroxilo están en lados opuestos del doble enlace. Y ahora, por último, pero no menos importante, les presento algunos análogos de la dopamina, que son compuestos químicos que tienen una estructura molecular similar a otra molécula, pero con algunas diferencias en su composición o configuración, donde tienen, primero, similitud en la estructura molecular, segundo, diferencias en los grupos funcionales o configuración estereoquímica, tercero, pueden tener propiedades farmacológicas similares o diferentes. Entonces existen análogos en la dopamina como, primera, bromocriptina, utilizada en tratamientos para la enfermedad del Parkinson. Segundo, cabergolina, utilizada en tratamientos para la hiperprolactinemia. Ropinirol, por último, utilizada en tratamientos también para la enfermedad del Parkinson. En química, la definición de síntesis consiste en aquel procedimiento que, partiendo de sustancias simples, permite la obtención de un compuesto. Por lo tanto, en la dopamina la síntesis comienza con un aminoácido llamado L-tirosina, que desempeña un papel fundamental en la síntesis de proteínas y en las hormonas en el organismo. Una de sus funciones claves sería su participación en la producción de neurotransmisores, como en este caso en la dopamina. Estos neurotransmisores son cruciales para la transmisión de señales químicas en el sistema nervioso y tienen un impacto significativo en las funciones, como es el caso del estado de ánimo, la atención, la memoria, el sueño y la respuesta al estrés. Por lo tanto, en primer lugar, la L-tirosina es convertida en L-dopa por la enzima tirosina hidroxilasa. Ese es el paso clave de la síntesis, ya que es el que más influye en la cantidad de dopamina producida. La L-dopa o levodopa pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes del sistema nervioso. Luego, otra enzima, la dopa descarboxilasa, convierte la L-dopa en dopamina en el cerebro. La dopamina se almacena en vesículas dentro de las neuronas y se libera cuando es necesario para transmitir señales entre células nerviosas. Una vez que cumple su función, puede ser recapturada y reciclada o degradada por enzimas como la monoaminoxidasa, que es la enzima que destruye intracelularmente varias aminas, además de la catecolometiltransferasa. Aunque este neurotransmisor durante la explicación se centró mayormente acerca de su función en el cerebro, también es importante en otras funciones corporales, como es el caso de la regulación, la presión arterial y el flujo sanguíneo. Para finalizar, la dopamina es producida a partir de la L-tirosina, que se encuentra en alimentos ricos en proteínas como carnes, productos lácteos, huevos, nueces y legumbres. Una dieta balanceada ayuda a mantener los niveles adecuados y teniendo presente a la L-dopa. Es un proceso regulado por enzimas que asegura que tengamos el nivel adecuado para nuestras necesidades tanto físicas tanto como las mentales. La dopamina es un neurotransmisor
neurotransmisor fundamental en el cerebro humano, conocido por su papel en la recompensa, la motivación y el movimiento. La historia de la dopamina comienza en la década de 1950, cuando el químico sueco Arvid Carlsson estaba investigando las sustancias químicas del cerebro. Luego, en 1957, Carlsson logró aislar la dopamina mientras estudiaba las catecolaminas, que incluyen la adrenalina y la noradrenalina. Aunque inicialmente se pensaba que la dopamina solo era un precursor de la noradrenalina, Carlsson logró demostrar que tenía un papel propio y esencial como neurotransmisor, transmitiendo señales entre neuronas. Además, en la década de 1970, los científicos comenzaron a estudiar el papel de la dopamina en el sistema de recompensa del cerebro. Investigadores como James Olds y Peter Milner realizaron experimentos que mostraron que la estimulación de ciertas áreas del cerebro que liberan dopamina pueden provocar sensaciones de placer. Ese hallazgo fue crucial para entender cómo se refuerzan los comportamientos placenteros, lo que está relacionado con la motivación y la supervivencia. Por otro lado, en los años 80 se descubrió la conexión que había entre la dopamina y la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad que está caracterizada por la pérdida de neuronas que producen dopamina, lo que lleva a síntomas como temblores, problemas del movimiento, entre otros. Este descubrimiento impulsó la investigación de tratamientos que buscan aumentar los niveles de dopamina en el cerebro. Durante los años 90 se amplió el estudio de la dopamina para incluir su papel en la salud mental, pues se identificó que niveles anormales de dopamina están relacionados con trastornos como la esquizofrenia, un exceso de actividad dopaminérgica que puede contribuir a síntomas psicóticos. En resumen, se puede decir que la historia de la dopamina abarca desde su descubrimiento en los años 50 hasta su papel crucial en el comportamiento, la recompensa y la salud mental. La investigación de la dopamina continúa revelando su influencia en el cerebro humano y su estudio es esencial para entender diversas enfermedades neurológicas y psiquiátricas. La dopamina tiene múltiples aplicaciones, entre ellas tratamiento de choque circulatorio e hipotensión sanguínea, que funciona como un medicamento que se administra por vía intravenosa. También controla las funciones motrices. La dopamina ayuda al cerebro y controla el movimiento y las funciones motrices, lo que permite realizar actividades como conducir o escribir. Procesos de memoria y aprendizaje. La dopamina regula la duración de los recuerdos y activa el hipocampo para guardar las vivencias y transformaciones en recuerdos. También se encuentra presente en el estado de ánimo, conocida como una de las moléculas que se llama la felicidad, proporcionando placer y relajación. La dopamina regula la secreción de la prolactina durante el embarazo para la creación de la leche materna. Como antioxidante y antiinflamatorio, también la dopamina se encuentra presente, teniendo efectos que inhiben la producción de algunas citocinas. En el tratamiento de las enfermedades, un ejemplo en el que la dopamina se involucra es en la del Parkinson. Como los agonistas, la dopamina son medicamentos que imitan los efectos de la dopamina y se recetan para tratar los síntomas motores de esta enfermedad. Dicha molécula se libera en el cerebro cuando se viven situaciones agradables. Actividades como reír, hacer ejercicio, escuchar música, meditar pueden generar la dopamina. Igualmente, esta se encuentra presente en nuestros recuerdos y nos ayuda a sentirnos con energía y a la memorización a corto plazo, lo que influye en la capacidad de retener la información. En ese sentido, la dopamina podría estar relacionada con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Algunas investigaciones apuntan que esta línea está vinculada al trastorno de atención con la disminución de receptores de dopamina. La dopamina también se encuentra y está presente en el sueño, con la hormona de melatonina, que se necesita que se segregue dopamina para su regulación. La dopamina, junto con el cortisol y la noradrenalina, se encargan de regular los cambios de actividad cerebral en función del ciclo de sueño-vigilia. La dopamina durante el día inhibe la creación de la melatonina, lo que contribuye a que cuando nos despertemos no tengamos la sensación de estar cansados. Cuando los niveles de dopamina disminuyen, tendremos la sensación de estar cansados durante todo el día. En el placer, también la dopamina se encuentra presente.
Unos ejemplos es cuando el equipo favorito tuyo gana el partido, sacar una buena nota, ir a un concierto o disfrutar de tu comida favorita. Todas estas situaciones causan placer.